Candidato presidencial, ex asambleísta y querido amigo Salvador Quispe. Lo tenemos ya en plataforma y lo vamos a saludar a mi querido Salvador. Qué gusto de saludarlo y saber de usted. Estamos aquí en I99, en el programa Diálogo, I99 FM y 99 TV. Le quiero mandar un gran abrazo a la distancia, Salvador. Y la primera pregunta, que es de cajón, porque no puede ser de otra manera. Finalmente, ¿va a ser usted candidato presidencial por Pachacuti, querido amigo? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Saludos para usted, saludos para Ramiro y sobre todo para su querida audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me nominaron como precandidato allá en mi provincia, en Zamora Chinchipe, hace más de 15 días y esa propuesta se puso a consideración de nuestra estructura nacional, el Pachacuti. Así que estoy a la espera. Se dijo que hoy día 6 de junio se van a hacer las primarias. Esto se dijo cuando también estaba participando como precandidato el compañero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Pero como ya el compañero Issa hace unos días renunció públicamente a esa precandidatura, entonces se supone que ya me quedé solo en esta plataforma interna del Pachacuti. En todo caso, vamos a ver qué pasa esta tarde. Entiendo que esta tarde se darán esas primarias tal como estuvo en el cronograma y ya podremos saber qué ocurre. Pero también tengo que decir, escucho algunas voces de algunos compañeros que dicen que mejor vamos a apoyarle a Fernando Villavicencio, otros dicen que mejor vamos a apoyar por acá a Yacu Pérez, otros dicen que mejor apoyemos al correísmo. Esto nos preocupa y yo estoy invitando a todo el Pachacuti. Nosotros tenemos, gracias al pueblo ecuatoriano, hoy somos la segunda fuerza política del país y tenemos una gran responsabilidad que asumir. No podemos andar pidiendo que alguien nos reciba cuando somos la segunda fuerza política del país. El Pachacuti tiene la obligación de sacar sus candidatos y desde allí a convocar a los distintos sectores sociales y políticos a sumarnos para dar una respuesta positiva a los ecuatorianos. Esto es quizá lo que puedo señalar en un primer momento, mi estimado Eduardo. Perfectamente, Salvador. Queda muy claro, Salvador Quispe. Y a ver si yo le leo la última parte bien. Es decir, lo que usted dice es que hay parte del movimiento o grupos en el movimiento que creen que deben apostar por Fernando Villavicencio, otros por Yacu Pérez, otros por el correísmo, pero su pensar es que el movimiento es la segunda fuerza política del Ecuador, electoral, por lo tanto debe salir con candidatos propios. ¿Esto sería solamente en el ámbito legislativo o también habla de presidencia en cuanto a su pensar respecto a apoyar a alguien, pero legislativamente ir independiente, Salvador? Bueno, yo no quisiera ni pensar apoyar a alguien, ¿sí? ¿Apoyar a quién? Tenemos un compromiso, por ejemplo, con el sector de la agricultura, el sector agropecuario en general. Y yo no quisiera poner esos temas en manos de terceros. Yo me pregunto, ¿qué haría don Javier Hervas en esos temas? ¿Qué haría el don Fernando Villavicencio en esos temas? Nosotros tenemos un compromiso sobre esos asuntos que nos toca poner como prioridad y atender a todos los pueblos encargados de darnos de comer. Necesitamos políticas públicas para dar un respaldo integral a esos sectores. Yo no puedo poner en manos de terceros cuando tenemos nosotros la posibilidad de asumir y de dar respuestas concretas después de décadas y décadas de espera. Así que sí estamos planteando hacer esta gran alianza con otros sectores y en ese contexto, claro, tenemos que también ver la posibilidad de que acompañen en las listas de asambleístas, por ejemplo, los otros sectores. Espero que esto sea posible, pero ¿quién tiene que asumir hoy por hoy? Esto hace 20 años
probablemente nos tocaba a nosotros buscar dónde podemos sumar. Pero hoy, dadas los hechos reales de hoy día, de esta realidad, nos toca invitar, porque tenemos esta responsabilidad. Somos la segunda fuerza política y eso no es cualquier cosa. No es un asunto de decir, ay, esto es como un deporte y nos desentendemos nomás del Ecuador. Ser el hermano mayor significa una gran responsabilidad. Ser la segunda fuerza política del Ecuador significa una enorme responsabilidad frente a los ecuatorianos. Yo coincido con usted, la verdad es que sí, y pues vamos a esperar la primaria, las elecciones primarias, para ver qué decide en Salvador y espero que podamos conversar esta semana para ver qué mismo es después de hoy, ver en qué mismo quedó el asunto, ¿no? Finalmente, de mi parte, para pasarle a Ramiro y luego a Enrique, solamente un comentario. ¿Hay algún punto de interés común en todos los grupos? Porque sabemos que está la Ecuarunari, sabemos que está Pachacutic, sabemos que hay diferentes grupos y que de pronto cada uno tiene una, digámoslo así, una preferencia. Pero si va un candidato del mismo Pachacutic, un mismo candidato, uno solo, pues esto sería interesante y propio para, como usted lo dice, para la segunda fuerza política electoral del Ecuador, que son ustedes. O sea, yo pienso que eso es bien pensado, Salvador. Bueno, sí, nosotros hemos tenido hasta este momento dos precandidatos, el compañero Leonidas Issa y Salvador. Cada quien tiene sus seguidores, tiene sus simpatizantes dentro del mismo Pachacuti, no hay duda. Sin embargo, si se dan las primarias y resulta que los resultados dicen que ganó Leonidas Issa, pues bien, yo respetaré enteramente, aunque claro, ya a esta altura del tiempo el compañero Leonidas ha renunciado, pero si es que él estuviera participando y los resultados de las primarias dicen que ganó el compañero Leonidas Issa, ok, esa es la voluntad de la mayoría de los adherentes del Pachacuti y nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Si ese hubiese sido el caso, yo hubiera llamado a mis compañeros, a mis simpatizantes a respaldar, apoyar, ayudar y que el compañero Leonidas Issa tenga su buen resultado ya a nivel nacional. Yo aspiro que si es que yo soy el candidato, ocurra lo mismo a la inversa, ¿no? Que mis compañeros que estaban respaldando al compañero Leonidas nos respalden a nosotros, hagamos una sola fuerza y salgamos bien. Esto es lo que debería ocurrir. Para eso sirven las primarias, para definir cuál es cuál, pero al final todos juntarnos para hacer una sola fuerza. Cepeda le saluda. Qué gusto, Ramiro. Buenos días. Mío. ¿Se siente usted capacitado para ejercer la presidencia de la República? Pero claro, Ramiro, ¿por qué no? No, le estoy preguntando y es una pregunta seria porque muchos nos han dicho que están capacitados, no han llegado con muchas expectativas y resulta que no lo han estado. Entonces, yo le pregunto a usted si se siente, porque una cosa es estar de candidato y otra cosa sentado en Carondelet, en donde la soledad del poder, en donde la necesidad de armar equipos. Y me gustaría saber de los equipos que lo acompañan, porque si ya son un movimiento, y como usted dice, con lo que yo discrepo, que son la segunda fuerza política del país, porque hoy están más partidos que Key de cumpleaños después de cantar Happy Birthday, ya resulta que no es lo mismo cuando ustedes fueron en las elecciones pasadas de cómo van a ir ahora, porque van a tener un candidato de sus propias filas en otra tienda como el señor Yacu Pérez. Entonces no van a ir integrados y quién sabe el señor Issa por dónde va a ir con los tiros también. Entonces están divididos y eso es una realidad. Y cuando yo le pregunto lo de la capacidad para gobernar, Salvador, es algo serio. Este país tiene problemas muy serios de seguridad, de economía, de nutrición. Hay una consulta popular sobre el Yasuní que nos va a dejar sin recursos para el presupuesto general del Estado. Son problemas de papas calientes que va a tener quien se siente en la presidencia. Por eso mi pregunta es muy seria y respetuosa, Salvador. Sí, Ramiro. Y la respuesta va al mismo nivel.
el respeto que se merece Ramiro y el respeto que se merecen los amigos oyentes de I99. Yo no creo, Ramiro, que el Ecuador necesita un Superman para que dirija este país. Yo estoy absolutamente convencido por un poco de experiencia. Yo tuve la suerte de ser 2 veces prefecto de mi provincia. Y cuando el invierno azotaba y teníamos todos los problemas que nos traía el invierno, yo solía hacer una buena minga con todos los presidentes de los gobiernos parroquiales, con todos los alcaldes, poníamos toda la maquinaria a funcionar, y la maquinaria que estaba parada porque no tenían los repuestos, porque no tenían el combustible, inmediatamente a firmar los convenios y aportar para que toda la maquinaria se ponga a trabajar y resolvamos los problemas, incluso los que eran imprevistos. Ahora se nos viene el fenómeno del Niño. Dios lo quiera sea muy grave. Sin embargo, si nos ataca el fenómeno del Niño, ¿qué hacer? Hay que hacer un buen trabajo coordinado con todos los gobiernos parroquiales, con todos los municipios, con todas las prefecturas, inmediatamente las reuniones y a ver cómo está cada prefectura, cómo está la maquinaria. Están operando todos al 100%, hay maquinaria parada, ¿por qué? No hay presupuestos para repuestos, en fin, firmemos los convenios inmediatamente y los apoyamos, pero no puede haber maquinaria que esté parada en tiempos de emergencia. Entonces son las formas de cómo tenemos que coordinar el trabajo. Hay muchos problemas, es verdad, Ramiro, hay muchos problemas. Se viene la consulta sobre el Yasuní y seguramente vamos a tener una respuesta positiva y se dejará de percibir esos más de $1.000 millones que hoy por hoy ingresa. ¿De dónde los piensa sacar? ¿De dónde los piensa sacar? A eso voy. Por otro lado, fíjese que nosotros pensábamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en serio iba a aplicar el decreto 095 que firmó el 7 de julio del año 2021. ¿Qué dice ese decreto? Que el ministro de Energía y Minas deje sin efecto los contratos de prestación de servicios en materia de producción petrolera, porque son contratos firmados en el 2011 y están cargados de corrupción. Hay un sobreprecio de más de $20 por barril de petróleo, cuando a Petroamazonas, en el caso más caro, se le pagaba $18 y en otros casos se le pagaba $9 para que nos saquen un barril de petróleo. 9. ¿Por qué para Petrooriental le pagan $42 para que nos saque el mismo barril de petróleo? Y Lasso dijo que eso iba a corregir. Ha pasado todo este tiempo, desde el 7 de julio del año 2021 hasta el día de hoy, 6 de junio, año 2023, y no aplican el decreto. ¿Sabe por qué? Porque el correísmo le dijo no le topen esos contratos, porque son los grandes negocios del correísmo. Y Lasso cedió para ellos, por eso no aplicó su propio decreto 095 y no ha corregido esos contratos. Ahí se nos van muchísimo más de $1.000 millones anuales. Ahí está el recurso para poder sustituir lo que podríamos dejar de percibir si es que gana el sí en la consulta por el Yasuní. Pero hasta que arregle esos contratos ya acabó el periodo de transición para el cual fue electo, Salvador. Bueno, pero hay que orientarle al país en ese sentido. Hasta tanto se ahoga por falta de recursos. Los recursos son inmediatos, son urgentes. Otra pregunta, Salvador, que me salta a la cabeza de los problemas que tiene el Ecuador, la seguridad social. El presidente formó una comisión que ya está en el silencio porque parece que ya no tiene piso político para poder aplicar algún resultado. Pero hay un problema inminente en la seguridad social porque los cálculos actuariales implican y desnudan que no va a haber recursos ni para el tema de la salud ni para el tema de las pensiones. Esa papa caliente, ¿cómo la afrontará Salvador Quispe? Mira, ahí tenemos un BIES con recursos durmiendo bajo el colchón. Yo me pregunto, ¿por qué no han tenido la iniciativa, por ejemplo, de que se haga un consorcio entre el BIES y la empresa privada y entregarle a ese consorcio que se encarguen de la inversión para la construcción de la carretera Quito-Guayaquil y luego se entregue, calculando los tiempos, la concesión para que ellos cobren por el uso de esa carretera
recuperen la inversión, recuperen y consigan la utilidad, y esas utilidades se pongan al servicio de los afiliados para los asuntos de la salud y otros temas, la jubilación, etcétera. ¿Por qué el BIES no hace inversiones en esos asuntos, en telecomunicaciones, negocios redondos, pero no han dado paso para que el BIES pueda hacer un mejor uso de esos recursos y prefieren que esos recursos estén allí guardados en las cuentas del BIES? Claro que esto no vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero es que tenemos que orientar para el mejor uso. Hagamos las inversiones y busquemos las utilidades para que los recursos que hoy por hoy tenemos y que ya tenemos un gran déficit para la atención en salud, en jubilaciones y otros temas, podamos ir encontrando esos recursos a mediano y largo plazo y podamos garantizar un IES financiado para estas necesidades. Pero no hay iniciativa. Yo no entiendo cómo, si los que gobernaron decían que venían de Harvard algunos de ellos, ¿cómo es que el BIES está quebrado a esta altura del tiempo y los recursos que tenemos ahí durmiendo en el BIES? No tiene ningún sentido. Por ahí habrá que orientar. Celebro que Salvador Quispe esté hablando de concesiones, de acuerdos público-privados para generar obras de interés nacional, porque antes era impensado en el movimiento indígena pensar que este tipo de soluciones podrían tener cabida dentro de un gobierno de esta naturaleza. Lo celebro y veo que están evolucionando. Ahora esperemos que lleguen nada más, para ver si el pueblo les da la oportunidad de llegar. Los veo divididos, por tanto, esa lectura, y se la repito, Salvador, con todo respeto, de que son la segunda fuerza política, yo diría, fueron. Le paso a mi compañero Enrique Zamora. Perdón. Un pequeño comentario, Ramiro, si me permite. Encantado. Hay problemas, es verdad, no puedo negar. Ya quisiera que no tengamos problemas. Creo que ese no es un tema solo con Pachacuti. Me parece que en todo lado nos invaden los problemas. Aquí también los tenemos, sí es cierto, pero no es verdad que el Pachacuti haya tenido una buena fuerza por haber estado cobijado de Yacu Pérez. Algunos hablan de que Yacu Pérez ha sido el fenómeno y que él nos ha dado la fuerza en el 2021. Si él hubiese sido un buen fenómeno, entonces, ¿por qué no sacamos asambleístas en Los Ríos, en Manabí, en Santa Elena, en Esmeraldas? ¿Dónde sacamos asambleístas en el 21? Donde ya habíamos tenido la fuerza desde antes, en la sierra, en la Amazonía, con una excepción en el Oro y una excepción en el Guayas. ¿Sí? Segunda cosa, en el año 2023 participamos nuevamente en las elecciones locales. Igual, sin Yacu Pérez, sacamos y somos la segunda fuerza política. Así que nosotros sí confiamos en nuestra propia fuerza, más allá de las dificultades que también están presentes. Acepto la observación y la despejamos el 20 de agosto. Salvador. Sí, pero ¿sabe qué? Yo sí creo. En febrero, eso fue lo que quedó claro, Salvador. Ramiro tiene su criterio, que ustedes quedaron, su votación fue la segunda del Ecuador. Esa es una realidad. Nuestro querido amigo Eduardo Salgado, Salvador, escribe y dice, saludos a Salvador. Efectivamente, y como dices, Eduardo, debe ir él representando a la segunda fuerza política con un enfoque a cambiar la matriz energética y a explotar gas para fabricar urea para el agro, porque hay que cambiarlo en vista de la consulta del Yasuní, ya que lo que dice Eduardo Salgado constantemente es que el gas, Salvador, no se debe importar, sino que hay suficiente gas en el campo Amistad para poder explotarlo y de esta forma ahorrarle recursos que nos cuesta la importación y generar trabajo, impuestos con la concesión o la explotación, como lo quieran llamar, del campo Amistad. Nada más. Eso quería leerlo. Correcto. Saludos para Eduardo. Y esos son temas que no lo decimos ahora, lo venimos diciendo desde hace rato. ¿Por qué se sigue quemando el gas natural en la Amazonía? En vez de aprovechar, hagamos las inversiones, busquemos los inversionistas. Esto no es un tema que nosotros estemos en contra. El comentario que hacía Ramiro de que nosotros estamos evolucionando puede ser, hablando en términos del movimiento indígena, hablando en términos personales. Yo desde hace rato he dicho, las carreteras concesionadas de Quito hasta Riobamba, cuando uno va hacia el sur, qué bonito. Tengo que pagar el dólar en cada peaje, no hay problema, pago con gusto, pero tengo una carretera de primera, de Riobamba para allá, ya es gratis.
no pago nada, pero la carretera está hecho pedazo. Increíble. Entonces, no, pues, entonces lo propio en el tema del gas. Tenemos que conseguir inversionistas del mismo BIES puede poner una parte, pueden haber inversionistas de afuera, inversionistas nacionales, que se ponga y se utilice, se aproveche el gas para el mismo gas de uso doméstico, para la urea, en vez de que ese gas esté quemándose allí en la Amazonía, dañando el ambiente y generando el cáncer para los niños y para la gente que vive en sus alrededores. ¿Por qué no han hecho? Yo estoy seguro de que no lo hicieron, no porque no haya la capacidad en el Ecuador, sino porque cuidan sus negocios, los importadores del gas, los importadores del combustible. Ese es el problema. Aquí hay que dar un cambio una toma de decisión política. Vamos a utilizar eso y firmamos los convenios y los contratos con los inversionistas y a dar ese paso. Claro que no vamos a lograr en año y medio, es verdad, pero tenemos que encaminar para eso al Ecuador. Por favor, sigue Enrique San Martín. Gracias, Eduardo. Salvador, siguiendo el hilo que usted pone sobre la mesa, usted fue muy crítico con el tema de ley de inversiones y zonas francas. En ese momento no se la describía como tal, pero en todo caso usted fue muy crítico en este tema de ley de inversiones. Finalmente el presidente de la República firma este decreto. ¿Cuál es la postura de Salvador Quispe ahora cuando habla del término de inversiones, Salvador? Enrique, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está? A ver, no. El señor presidente de la República habló de la ley de las zonas francas, sí, pero nunca llegó a enviar a la Asamblea Nacional. Ya. No llegó a la Asamblea Nacional. Se pensaba que iba a venir incluidos los capítulos que hablaba de la ley para la creación de las zonas francas, y lo que llegó fue una ley que busca dar el respaldo para los que hacen la producción audiovisual. ¿Sí? Llegó esa ley que dice, entre otras cosas, que busca bajar los aranceles para la importación y la compra de las cámaras, de las filmadoras, toda la tecnología que utilizan los que hacen producción audiovisual. Y nosotros se lo aprobamos esa ley con mucho gusto, con argumentación, con discurso. Yo personalmente dije, me alegra que haya venido esta ley. ¿Por qué? Porque en mi ciudad de Zamora hay pequeñas empresas que se han proliferado hoy en día que hacen trabajos de audiovisuales. Los jóvenes se han dedicado a eso y les va bastante bien. Incluso señalé con nombres la empresa Ecuamedios, de propiedad de un compañero Saraguro, Samuel Guamán, que hace 10 años era una cosa chiquita y ahora tiene como 500 trabajadores trabajando en estos asuntos de la producción audiovisual. Les ha ido bien, en buena hora. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo que se le abaraten los equipos para que sigan haciendo ese tipo de trabajo? Aprobamos con mucho gusto, pero nunca pusieron en esa ley esto que tenía que ver con las zonas francas, ¿no? Yeah. Entonces no es cierto que la Asamblea le negó la ley de las zonas francas. Yo esperaba que venga. Claro que había que tener cuidado y ahora mismo también sí estoy pendiente de ver, estoy de acuerdo con las zonas francas, pero no vaya a ser que a pretexto de zonas francas haya algún tipo de ir sobre los derechos laborales. Eso es el único tema que nos tenía pendientes, pero como no llegó la ley, no se trató y ahora está vigente en buena hora. Habrá que ver dónde ojalá no esté afectando algunos derechos. Qué bueno escuchar esto, Salvador, en verdad, y me siento complacido, porque es una oportunidad, si se quiere, para de alguna manera también aportar en este cambio de matriz productiva, como usted bien señala. En el tema político, Salvador, usted hizo mención, efectivamente, Pachacuti es la segunda fuerza, pero particularmente lo veo disminuido. ¿En qué sentido? No a usted, me refiero al movimiento, porque siempre se han mantenido ustedes estructurados, unidos, pero hoy, y me llama la atención de forma particular, que siendo un movimiento que era muy bien estructurado y unido, hoy entiendo que estén divididos. ¿Y usted no cree que eso vaya a restar de pronto en las próximas elecciones, vaya a incidir?
de hecho va a tener alguna afectación. Quiero decir dos cosas ligeramente, Enrique. ¿Sí? Los problemas por los errores internos, por un lado. No puedo desconocer que han habido errores internos, por un lado. Pero también, por otro lado, yo he sentido cómo desde afuera hay fuerzas ajenas, fuerzas que no se ven, que llegan tratando de joderle al Pachacuti. Yo quiero invitar a mis compañeros del Pachacuti al nivel nacional, por un lado, a tener más cuidado en nuestro accionar. Por otro lado, también a juntarnos y a no permitir que fuerzas externas, quizás son aquellas a quienes nosotros hemos objetado, empresas de telecomunicaciones a quienes hemos objetado que no estamos de acuerdo con esos contratos. Hemos objetado a las empresas mineras que han hecho aquí trabajos sin respetar las leyes en materia ambiental. Quizás son ellos los que nos ven como un estorbo. Nosotros debemos pararnos duro y debemos unirnos. Así que yo siempre aprovecho estos espacios para mandarles un abrazo a todos mis hermanos del Pachacuti y a invitar que nos unamos, que fortalezcamos la unidad más allá de los problemas que tenemos. Salvador, muchas gracias por atender este requerimiento y que tenga un buen día. Siempre es un gusto conversar con I99. Les agradezco también y que tengan un bonito día. Gracias, Salvador. Bien, abrimos espacio publicitario. Vive en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24 horas.